Es un placer enorme poder participar en este congreso moderando este importante panel. Esa importancia que le dio la CLATE al estudio y al tratamiento de una temática como es la de los tratados de libre comercio y su influencia sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales, fue lo que nos llevó a la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas a firmar un convenio de cooperación con la CLATE el año pasado, con la convicción de que este tipo de actividades es la que nos puede llevar a, de algún modo, enfrentar, por lo menos desde el plano de la conciencia, los tratados de libre comercio y su mala influencia en las relaciones laborales. Es obvio que depende de todas las organizaciones de los trabajadores en cada uno de los países la defensa del derecho del trabajo, la defensa de las conquistas sociales contra los tratados, pero es también fundamental que esa batalla se dé de manera internacional a través del movimiento obrero organizado internacionalmente, redoblando esfuerzos y no escatimando acciones como estas seguramente para recrear en la conciencia de los trabajadores la importancia de actuar internacionalmente contra el ataque concertado y globalizado contra la protección social y los derechos sociales. El orden de intervención será el siguiente: comenzará hablando Horacio Fernández, sigue Jorge Enrique Robledo, luego Débora James, para terminar con Antonio Elías. Así que si están de acuerdo, comenzamos con Horacio. Gracias. Primero, lo que sería una hipótesis para mí para trabajar, y probablemente sea algo así como políticamente incorrecto, pero entre compañeros podemos darnos ese derecho. No hay libre comercio. Digo, y esto escandaliza. En realidad yo parto de que no hay mercados libres. Los mercados están regulados. El problema es si se regulan para arriba o para abajo. Digo, porque eso es un eufemismo que queda hasta piola, la libertad. Ahora, yo quiero plantear que hay una regulación y que tiene un sentido esa regulación. Y para eso yo me voy a basar en alguna estructura de análisis de cómo se compone, muy breve, porque no soy especialista en eso, pero de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Es un documento del 2013. Para esa época el comercio mundial ascendía más o menos a unos 20 billones de dólares. El 80% de ese comercio estaba en manos de empresas transnacionales. De ese 80%, había más o menos 6,3, 6,5 billones de dólares que es comercio intraempresas, en firmas que están encadenadas, intraempresas. Hay otros 2,4 billones de dólares que tienen distintos tipos de protecciones, fórmulas no accionariales se lo suele llamar, y solo el 6,3 billones de ese comercio de ese comercio de las transnacionales es en libre competencia. Solo 6,3 del 80% que concentran las transnacionales es en libre competencia. El resto es comercio entre firmas o tiene ciertos tipos de protecciones o fórmulas no accionariales. Es decir, ya el comercio mundial hoy tiene un tercio de ese comercio que es intraempresas. El resto tiene... Entonces, digo, para empezar a poner negro sobre blanco de qué nos hablan cuando nos hablan de libre comercio y qué nos piden. Vale la pena aclarar también que un informe de la CEPAL y la OIT plantea que esas empresas, esas famosas empresas transnacionales que concentran el 80% del comercio mundial, solo el 7% de los trabajadores, y algo que planteaba Matías, son empleo directo. El 93% corresponde a mano de obra oculta. Y hay un punto que es interesante mencionar, que le interesa mucho a los trabajadores del Estado: toda la campaña de privatización, o sea, de coger el sector público de la economía que se construyó a lo largo de más de un siglo de esfuerzos de toda la nación, venderlo a la barata
principalmente a los capitales extranjeros, para utilizar ese sector público como instrumento de extorsión a los trabajadores y a las clases medias. Con una cosa que era obvia, también lo dijimos oportunamente, es que no se trataba de acabar con el monopolio de los servicios públicos, sino transformarlo de los monopolios públicos en monopolios privados, y no puede haber nada peor en una estructura económica que un monopolio privado. Eso está pues establecido casi que por definición. Yo digo que solo que el único monopolista que no utiliza el monopolio para extorsionar a la gente es el monopolista estúpido, y los estúpidos no llegan a la jefatura del monopolio, o sea que no tenemos posibilidades de ningún tipo en ese sentido. Y a eso agreguemos en el caso de Colombia, y creo que es global porque es una política de la OCDE y de las agencias internacionales de crédito, ir cada vez más pasando los impuestos de las transnacionales y del supergran capital, pasarlo a las clases medias y a los sectores populares, e inclusive a la clase media empresarial. Esta es una de las fórmulas más perversas que se están adelantando, porque no solo agravan la situación de las gentes sencillas, sino que disminuyen la capacidad del Estado para actuar en la vida del progreso, en la medida en que el Estado, digamos, no tiene los recursos suficientes que debería tener. Bueno, y dentro de esto, un punto que es súper clave establecer e insistir. Francisco Mosquera, un amigo mío hace muchos años, cuando empezó todo este desastre, dijo esta frase: sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Repito, sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Esto en medio de un basurero ideológico, de una charlatanería que quiere convencernos del cuento de que es que todos los grandes negocios de la época son la electrónica y los nuevos materiales y las cosas raras y el internet. Paja, paja. Aquí lo que está en la base de todo es la más brutal expoliación del trabajo, y por eso es que el trabajo está en la China, y por eso es que está en Bangladesh, y por eso lo llevan para el África subsahariano, y por eso lo tienen el poco que tienen aquí, o lo tienen en México. Simplemente por una razón, porque todo este modelo económico, que por supuesto contiene elementos, digamos, tecnológicamente novedosos, está montado sobre la sobreexplotación de la mano de obra, particularmente de los países más débiles de la tierra. Bueno, para empezar, quisiera agradecer a la CLATE, a Ignacio, a todos quienes trabajaron para que nosotros pudiéramos estar aquí compartiendo esos días tan importantes. Yo me llamo Débora James y vengo de Washington. Después de 4 velas, incluso trasnochadas, discúlpame que no estaba aquí por la mañana ni ayer, acabo de llegar. Yo trabajo en un centro de investigación económica y política basado en Washington, y hacemos mucho trabajo sobre América Latina. La oficina es sindicalizado, es no muy frecuente en nuestra ciudad, pero lo más importante es que coordinamos una red que se llama Nuestro Mundo No Está en Venta. Y esa red, desde 1999, ha sido coordinando el movimiento civil global en contra de la expansión de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y utilizamos una estrategia trabajando por dentro y por fuera, es decir, haciendo el trabajo dentro de las negociaciones, pero también la movilización masiva, ¿no? Porque sabemos que tenemos que saber lo que está pasando dentro de las negociaciones para poder armar a nuestros movimientos para que puedan construir el poder político para asegurar sus gobiernos se rinden cuenta a los pueblos y no a las transnacionales. Me gustó mucho las intervenciones de los otros compañeros porque nos ubicaba en el escenario grande de lo que estamos pasando en esa época de globalización cooperativa. Yo voy a aterrizar un poco en lo que está pasando ahora en las negociaciones de la OMC y también en lo que es un poco los detalles sobre el TISA, porque acabo de explicar que debemos saber lo que está pasando. El ministerial va a pasar en Argentina, como explicaron, el 11 hasta el 14 de diciembre, la primera vez que hay un ministerial de la OMC que va a pasar en América Latina, y por supuesto que el nuevo gobierno quisiera montar la diferente cara de América Latina, dado los cambios políticos, y nosotros también le queremos dar otra cara de lo que es América Latina, que no sea solamente la política de Macri.
Entonces, para explicar un poco lo que está pasando dentro de las negociaciones después de 20 años de ese cambio profundo a la Organización de la Globalización Cooperativa que encabeza la Organización Mundial de Comercio, por supuesto que siempre las transnacionales dentro del norte han estado queriendo tener más reglas sobre los sectores donde ellos tienen ventaja, ¿ok? Y poner en competencia los trabajadores y los sectores donde ellos son menos competitivos. Es decir, ellos quieren siempre avanzar en la desregulación de servicios y tener más servicio capturado por el sistema de desregulación, o es mejor dicho, regulación a favor de esas corporaciones en cuanto a los servicios y en cuanto a los bienes, y dejar la agricultura aparte y no tener comercio libre en la agricultura porque ellos quieren mantener sus subvenciones para matar a la producción latinoamericana principalmente, ¿no? Entonces, la agricultura queda todavía, después de 20 años, ¿no? Los países en general en desarrollo entregaron tantos temas como mencionaba el antecedente, los TRIMS sobre inversión, los IPIC sobre propiedad intelectual, y eso fue a cambio de que por una vez, después del largo tiempo de 100 años, iban a tener más disciplinas sobre las subvenciones que daba los gobiernos del norte a sus productores, no son realmente campesinos, sino productores grandes, y iban a bajar los aranceles para que los productos del sur pudieran llegar a sus mercados. Y 20 años después, todavía estamos peleando en esto. Pero es aún peor, porque dentro de la OMC ni siquiera deja, fíjate, que los países en desarrollo pueden subvencionar su propio producto doméstico para el uso y el consumo doméstico para darle respuesta al hambre que pasa las millones y millones de personas en los países en desarrollo. Es decir, es un asunto de seguridad alimentaria que hay países que quisieran invertir en la producción doméstica, agrícola, y no pueden a través de las reglas de la OMC, aunque no entran en el comercio global. Y desde 3-4 años están peleando eso súper fuerte y no han dado respuesta porque Estados Unidos y sus grandes exportadores, como han matado a la producción de maíz de México, quieren ir a China y quieren ir a la India y matar la producción de arroz y de trigo en esos países también, para que el mismo pueblo no pueda producir para el autoconsumo, afuera del sistema del capitalismo global. China es un país capitalista. China es un país que los acuerdos que hace con los países nuestros de comercio son en la vieja lógica de la periferia. Nosotros vendemos materias primas, ellos venden productos industrializados. Ellos nos prestan plata como antes, con préstamos atados. Sí, te prestan plata, pero vos comprás productos chinos y fabricás ferrocarriles que vienen los chinos a hacerlo. O sea, estamos en una situación del mundo absolutamente dramática para los intereses de los trabajadores, porque los referentes es Estados Unidos, que gane la fracción del capital que representa Trump, o vuelva a retomar la fracción de capital que pretendía representar Obama, es el capital, y son parte de la ofensiva capital. Cambiarán los instrumentos, pero atrás de todo siempre está la misma: los daños de la crisis, los golpes de la crisis, lo tienen que pagar los trabajadores. Como dijo el compañero, solo hay plusvalía cuando los trabajadores son sobreexplotados. No hay otra, no hay manera. Entonces todo este proceso geopolítico nos ubica. China por un lado, no tiene ningún interés en nosotros. Rusia en negociaciones con los americanos, tampoco. Y los americanos, con sus dos vertientes de confrontación. Estamos en una situación absolutamente compleja. Y cuando estamos en una situación absolutamente compleja, es el momento que los trabajadores tenemos que organizarnos, fortalecernos, prepararnos y estudiar muy bien los pasos que vamos a dar. Porque yo pienso, y lo digo con responsabilidad, que el señor Obama, en sus versiones diversas, tenía determinados pruritos. Creo que detrás de Trump
vienen las derechas latinoamericanas, las ultraderechas latinoamericanas, y los procesos de lucha contra los trabajadores y el pueblo van a ser mucho más cruentos que lo que han sido hasta ahora. Vuelve la derecha cavernaria a América Latina de la mano de Temer en Brasil, Macri en Argentina y los que vayan saliendo en ese paquete, porque esa gente no se le va a caer la mano por dar órdenes contra los trabajadores y el pueblo que resistan la penetración transnacional. Gracias, compañero. La lucha paga. Bueno, compañeros, lamentablemente no tenemos más tiempo y es evidente que lo que se necesita es tiempo para seguir debatiendo, y esto evidentemente es un mandato que se lleva la CLATE para seguir organizando foros de discusión como este. Les pido un fuerte aplauso para agradecerle a los panelistas su participación.